Hay personas que creen que la perseverancia es insistir sin cansarse. No lo es. La perseverancia es insistir. Ha cansado. Esta es la historia de alguien que no fue talentoso, no fue rápido, no fue especial. Esta es la historia de alguien que simplemente no se fue. Su nombre era Elías. Elías no empezó mal. Empezó lento. Tan lento que casi nadie lo notaba. Vivía en un lugar donde la vida no empujaba, solo esperaba, donde los días pasaban uno encima del otro, como hojas sin viento. Elías aprendió temprano a no destacar, no porque no quisiera, sino porque cada vez que lo intentaba, llegaba tarde. Siempre tarde. Tarde para entender, tarde para reaccionar, tarde para decidir. Mientras otros avanzaban rápido, Elías aún estaba pensando por dónde empezar. Y eso duele más que fallar, porque cuando fallas, al menos lo intentaste. Pero cuando llegas tarde, parece que nunca estuviste. Desde joven escuchó frases que no parecían crueles, pero lo eran. Es que tú eres bueno, pero te falta constancia. Si te esforzaras un poco más, tienes potencial. La palabra potencial lo persiguió años, porque el potencial no pesa, pero la falta de resultados, sí. Elías empezó cosas, muchas. Las empezó con ilusión, las dejó con silencio, no por pereza, por agotamiento mental. Se cansaba antes de ver resultados, antes de sentirse capaz, antes de creer. Cada intento inconcluso dejaba una marca, no visible, pero profunda. Con el tiempo, aprendió a no esperar mucho de sí mismo. Eso fue lo más peligroso, porque cuando dejas de esperar, dejas de insistir. Y aún así, algo dentro de Elías no se apagó del todo. No era motivación, no era ambición, era una incomodidad constante. Esa sensación de que, si se rendía del todo, iba a traicionarse. No sabía cómo seguir, pero sabía que no quería rendirse. Ahí empezó la verdadera historia. No cuando decidió cambiar, sino cuando decidió no irse. Un día cualquiera, sin música épica, sin discursos internos. Elías se sentó frente a algo que había abandonado. Lo miró sin ilusión, sin esperanza, solo con cansancio, y dijo algo que nunca había dicho. No sé si esto funcione, pero hoy no me voy a ir. Ese día no avanzó mucho, ni bien, ni rápido, pero no se fue. Y esa decisión pequeña, invisible, casi ridícula, fue el primer acto real de perseverancia. No cambió su vida, no cambió su entorno, solo cambió una cosa: se quedó. Al día siguiente, no tenía ganas. Al siguiente, tampoco, pero volvió, no con fuerza, con desgano, y eso fue nuevo. Porque antes, cuando no había ganas, se iba. Ahora, se quedaba mal. Hacía las cosas mal hechas, lentas, torpes, pero hechas. Pasaron semanas sin resultados visibles. Elías empezó a pensar, ¿y si esto es inútil? La duda volvió, como siempre, pero esta vez no decidió nada, no avanzar, no retroceder, solo quedarse un día más y otro. Ahí entendió algo clave. La perseverancia no se siente como esperanza, se siente como terquedad cansada. Elías dejó de preguntarse si valía la pena. Empezó a preguntarse, ¿puedo aguantar hoy? Solo hoy. La mente dejó de mirar lejos, se concentró en resistir. Día tras día, el progreso era mínimo, tan mínimo que parecía inexistente. Pero el abandono ya no estaba. Eso también es progreso. Un día, alguien le dijo, ¿sigues en eso todavía? La palabra todavía le cayó diferente. Antes habría sonado a burla, ahora sonó a confirmación. Sí, todavía. Elías empezó a notar cambios que nadie veía. No era mejor, era más estable, no más rápido, más firme, no más seguro, menos dispuesto a huir. La perseverancia no lo volvió fuerte, lo volvió resistente. Y eso cambia el juego. Aquí aún no termina nada. De hecho, apenas empieza la parte difícil, la parte donde perseverar
Cansa más que rendirse. El problema de perseverar no es empezar, es seguir cuando ya no hay novedad. Elías entró en esa etapa, sin darse cuenta. Los días empezaron a parecerse demasiado. No había avances visibles, no había reconocimiento, no había emoción, solo repetición. Y la repetición es donde la mayoría se va. No porque no pueda, sino porque no entiende para qué. Elías también empezó a preguntárselo, no con dramatismo, con cansancio real. ¿Esto está funcionando? No había respuesta inmediata, y esa falta de respuesta pesaba más que un no. Perseverar sin señales es caminar en niebla. No sabes si avanzas o das vueltas. Hubo días en que Elías cumplía solo por cumplir. No aprendía, no mejoraba, pero no abandonaba. Y eso, aunque parezca poco, no lo es. Una noche, después de un día especialmente largo, pensó algo peligroso. Tal vez esto no es para mí. No con rabia, con resignación. Esa frase había terminado muchos intentos antes, pero esa vez no actuó. La dejó ahí, sin respuesta. Y al día siguiente, volvió, sin convicción, sin ilusión. Ese fue el día en que entendió algo esencial. La perseverancia no es creer, es seguir incluso cuando ya no crees. Creer es un lujo, seguir es una decisión. Y él había elegido seguir. Elías empezó a reducir su enfoque. Antes quería resultados grandes, ahora quería días cumplidos. No semanas, no meses. Días. Un día cumplido era una victoria. 2. Una racha. La mente dejó de mirar la meta. Miró el calendario, no para contar logros, sino resistencias. Pasaron meses, nadie notó nada, y eso fue una prueba nueva, porque perseverar en silencio cansa el ego. Elías empezó a sentir una envidia sorda, no rabia, no odio, solo cansancio al ver a otros avanzar más rápido. Antes, eso lo habría hecho abandonar. Ahora, solo lo hizo dudar. Y dudar ya no era rendirse. Un día cualquiera, cometió un error grande, no pequeño, no corrigible, grande. Uno de esos errores que te hacen pensar, todo este tiempo fue inútil. El golpe fue duro. Viejos pensamientos volvieron. Siempre te pasa. Nunca terminas bien. No eras para esto. Elías se detuvo. Por primera vez en meses, no hizo nada ese día. Ni avanzó, ni retrocedió. Y ahí, en esa quietud incómoda, entendió otra verdad. Perseverar no es no caer, es volver después de caer. Al día siguiente, volvió distinto, no con fuerza, con humildad. Corrigió el error, despacio, sin orgullo. No intentó compensar, no intentó demostrar, solo continuó. Eso fue difícil. Más que empezar, más que fallar, porque continuar sin impulso es la forma más pura de perseverancia. Elías dejó de verse como alguien en proceso. Se vio como alguien que no se va. Y esa identidad es peligrosa para el abandono, porque ya no abandonas proyectos, abandonarías quién eres. Aún faltan muchas horas. De esta historia viene la etapa más pesada, cuando perseverar empieza a cambiarlo todo. Por dentro, hubo un momento en el que Elías dejó de contar los días, no porque ya no importaran, sino porque ya no dolían. Ese fue un cambio sutil, casi invisible, pero definitivo. Antes, cada jornada cumplida era una lucha consciente. Ahora, era un hábito cansado. Y los hábitos cansados son más fuertes que los impulsos entusiastas, porque no dependen del ánimo. Elías empezó a notar algo extraño. La resistencia ya no venía del esfuerzo, venía de la monotonía. Nada cambiaba, nada empeoraba, nada mejoraba. Eso era lo difícil. La mente busca picos. Él solo tenía línea recta, y aún así, siguió. Un día, alguien cercano le dijo, «No entiendo cómo sigues». Yo ya habría dejado eso. Esa frase antes lo habría hecho dudar. Ahora, lo confirmó. Si otros se irían y él no, entonces algo estaba ocurriendo. No afuera, adentro.
Elías empezó a hablar menos y a hacer más. No por estrategia, por agotamiento. Explicar cansa. Seguir, no tanto. Los resultados pequeños empezaron a aparecer, no como explosiones, como detalles. Un error menos, un día más estable, una decisión menos postergada. Nada digno de presumir, pero suficiente para continuar. La perseverancia no da premios grandes, da confianza silenciosa. Confianza no en ganar, sino en resistir. Y eso cambia la relación con el miedo. El miedo dejó de ser una señal de huida. Se volvió una compañía molesta, siempre presente, nunca decisiva. Elías ya no esperaba sentirse listo, se sentía presente. Un día, sin darse cuenta, alguien nuevo se apoyó en él, no para admirarlo, para confiar. Eso lo descolocó, porque nunca se había visto como un punto de apoyo. Esa noche pensó algo nuevo. Tal vez no necesito llegar lejos. Tal vez necesito no irme. Y por primera vez, esa idea no le sonó pequeña. La perseverancia no lo convirtió en alguien brillante, lo convirtió en alguien confiable. Y en un mundo lleno de abandonos, eso es raro. Pasaron más meses. El progreso seguía lento, pero ahora era acumulativo. Nada espectacular, nada viral, pero sólido. Elías empezó a sentir algo que nunca había sentido. Continuidad, no entusiasmo. No pasión, continuidad. Y eso es algo que solo se construye, quedándose cuando no hay motivos. Llegó un punto en el que Elías ya no luchaba contra la idea de rendirse. La conocía demasiado bien. La rendición dejó de ser una tentación dramática. Se volvió una opción silenciosa. Pausa, y eso la hacía más peligrosa. No venía con excusas grandes, venía con frases suaves. Tal vez ya es suficiente. Ya hiciste lo que pudiste. No pasa nada si paras ahora. La rendición madura no grita, susurra. Elías aprendió a reconocer ese tono. No lo enfrentaba, no lo discutía. Simplemente no le respondía. Seguía. Perseverar se convirtió en un acto casi mecánico, no heroico, no inspirador, constante. Un día, revisando atrás sin intención, notó algo inquietante. Ya no recordaba cómo era su vida antes de perseverar. No porque fuera mala, sino porque era dispersa. Saltaba de cosa en cosa, sin quedarse en ninguna. Ahora su vida tenía peso, no por logros, por acumulación. Cada día sumado había creado una base invisible, pero firme. Elías empezó a tomar decisiones más rápido, no porque supiera más, sino porque dudaba menos. La perseverancia no elimina la duda, la hace irrelevante. Dudas y sigues, y sigues. Hubo un día especial, no memorable, no feliz, normal. Ese día, alguien que siempre lo había visto, como el que intenta, le dijo: «Eres alguien en quien se puede confiar». Elías sintió un nudo, no por orgullo, por reconocimiento tardío, porque durante años había sido el que empieza. Ahora era el que continúa. Y esa transición no hace ruido. La perseverancia no te anuncia, te define. Elías dejó de hablar de futuro. Se enfocó en el presente repetido. Y ahí ocurrió algo extraño. El futuro empezó a ordenarse solo, no como promesa. Como consecuencia, nada cambió de golpe, pero todo empezó a encajar. Pequeñas oportunidades, responsabilidades nuevas, confianza externa, no porque fuera brillante, sino porque no desaparecía. Elías entendió algo que nadie dice. El mundo no premia al mejor, premia al que permanece. Y permanecer es más difícil que destacar, porque destacar es un momento, permanecer es una vida. Elías se dio cuenta de algo, una mañana cualquiera, sin revelaciones, sin frases memorables. Simplemente lo supo. Ya no perseveraba para llegar a algo, perseveraba porque eso era lo que hacía. La perseverancia dejó de ser esfuerzo. Se volvió identidad, no una etiqueta, una forma de estar. Antes, cuando algo se volvía difícil, pensaba, ¿vale la pena? Ahora pensaba, ¿qué sigue hoy?
Esa pregunta lo cambió todo, porque ya no buscaba sentido, ejecutaba continuidad. Elías entendió algo tarde, pero a tiempo. La vida no se transforma cuando te vuelves fuerte. Se transforma cuando dejas de irte mentalmente, irte emocionalmente, irte antes de tiempo. No todos lo notaron, no todos lo celebraron, y eso ya no importaba, porque la perseverancia no necesita testigos. Un día alguien más joven le preguntó, ¿cómo hiciste para no rendirte? Elías pensó largo. No quiso mentir. No quiso adornar. Respondió, no lo decidí una vez. Lo decidí todos los días. Y la mayoría de esos días no tenía ganas. Eso fue todo. No hubo consejo. No hubo discurso. Solo verdad. Elías regresó a su rutina. Nada especial ocurrió. Y esa fue la mayor señal de cambio. Porque antes necesitaba que algo ocurriera para sentirse avanzar. Ahora, avanzaba aunque nada ocurriera. La perseverancia no le dio una vida perfecta, le dio una vida sostenida. Y eso, en un mundo que abandona fácil, es extraordinario. Si esta historia te suena familiar, no es porque seas Elías, es porque tú también has estado tentado a irte. Tal vez no hoy, tal vez no ahora, pero alguna vez. La perseverancia no te pide fe, no te pide pasión, no te pide claridad, solo te pide que no te vayas hoy y mañana vuelvas a elegir.